¿Alguna vez se ha preguntado si esa pequeña dificultad para recordar un nombre o un dato importante es solo parte del envejecimiento normal? ¿O si podría ser algo más? Es una preocupación silenciosa que muchos de nosotros, a medida que cumplimos años, empezamos a sentir una punzada de inquietud cada vez que no encontramos las llaves o se nos olvida una cita. La verdad es que a menudo ignoramos esas pequeñas señales, pensando que es algo pasajero, algo que le pasa a todo el mundo. Pero ¿y si le dijera que algunas de esas pequeñas olvidos, esas confusiones, son en realidad mensajes importantes de nuestro cerebro, avisos que no deberíamos pasar por alto? Es una realidad dolorosa pensar que algo está cambiando, pero es aún más doloroso no actuar a tiempo. Mire, no se trata de alarmarse, sino de estar informados, de tener el conocimiento para reconocer lo que es normal y lo que podría necesitar un poco más de atención. Porque, sinceramente, la detección temprana puede marcar una diferencia enorme, no solo para la persona afectada, sino para toda la familia. Imagine poder anticiparse, poder prepararse, poder buscar ayuda cuando aún hay muchas opciones. Eso es lo que quiero que logremos hoy juntos. En este video, vamos a desvelar algo crucial, los 10 signos tempranos de la demencia que simplemente no podemos permitirnos ignorar. Vamos a hablar de ellos de una manera clara y sencilla, para que todos podamos entenderlos. Y, lo más importante, actuar si es necesario. Permanezca atento hasta el final, porque hay algo que le sorprenderá y le ofrecerá una nueva perspectiva sobre este tema tan importante. Ahora, adentrémonos en el primero de estos signos, uno que a menudo es el más evidente y el más preocupante para muchos, la pérdida de memoria que empieza a interferir en la vida diaria. No estamos hablando de olvidar dónde dejó las gafas de vez en cuando. Eso nos pasa a todos, ¿verdad? Me refiero a algo más persistente y significativo. Por ejemplo, olvidarse de eventos recientes que acaban de suceder, o de información importante que se acaba de aprender. Es como si la memoria a corto plazo tuviera agujeros. Piensen en un familiar o en ustedes mismos. ¿Ha notado que se olvida con frecuencia de fechas importantes? Nombres de personas conocidas o incluso de cómo llegar a lugares que frecuentan. Tal vez se olvida de lo que desayunó hace una hora, o de una conversación importante que tuvo esa misma mañana. Un ejemplo común es cuando alguien repite la misma pregunta varias veces en un corto periodo de tiempo, a pesar de haber recibido la respuesta. O quizás, le resulta imposible recordar lo que hizo el fin de semana pasado, mientras que los recuerdos de su infancia están perfectamente intactos. Esto sucede porque la demencia, especialmente el Alzheimer, que es la forma más común, suele afectar primero las partes del cerebro que procesan la memoria más reciente. No es una cuestión de despiste o tener la cabeza en las nubes, sino una verdadera dificultad para retener nueva información o para acceder a recuerdos recientes. Es importante distinguir esto de los cambios normales del envejecimiento. Con la edad, puede que nos cueste un poco más encontrar una palabra o recordar un nombre, pero generalmente lo recordamos más tarde o con una pequeña ayuda. En la demencia, la información simplemente no está accesible o no se ha guardado correctamente. Lo crucial aquí es la interferencia con la vida diaria. Si estos olvidos hacen que se pierdan citas médicas, que no se tomen los medicamentos o que sea difícil seguir una conversación, entonces es momento de prestarle más atención. Pasemos al segundo signo, que está muy relacionado con el primero y a menudo va de la mano las dificultades para planificar o resolver problemas. Imaginen una persona que siempre ha sido organizada, que le encantaba cocinar siguiendo recetas elaboradas o que se encargaba de todas las finanzas del hogar. De repente, empieza a tener problemas para seguir una receta sencilla, como preparar un cocido o una tortilla de patatas, o se le hace un mundo organizar las facturas del mes, algo que antes hacía sin esfuerzo.
Estamos hablando de una dificultad notable para desarrollar y seguir un plan, o para trabajar con números. Pueden tener problemas para concentrarse, y les lleva mucho más tiempo hacer cosas que antes hacían con facilidad. Por ejemplo, quizás antes gestionaban sus cuentas bancarias y pagaban las facturas sin problemas, pero ahora se confunden con los números. Olvidan pagar una factura o no saben cómo calcular un cambio. Otro ejemplo podría ser planificar un viaje antes, organizaban todo, desde el transporte hasta el alojamiento. Pero ahora se sienten abrumados por la tarea y no saben por dónde empezar, o simplemente se les olvida por completo el objetivo de una tarea. Estos cambios no son solo un cansancio o una falta de ganas. Son un indicio de que las funciones ejecutivas del cerebro, que son las encargadas de la planificación, la toma de decisiones y la resolución de problemas, están siendo afectadas. Es como si el mapa mental que usaban para navegar por la vida diaria de repente se hubiera vuelto borroso o se hubiera perdido. El tercer signo es la dificultad para realizar tareas cotidianas familiares. Esto es un poco diferente de la planificación, porque se refiere a acciones rutinarias que hemos hecho miles de veces. Piensen en actividades que hacemos casi de forma automática: conducir a un lugar conocido, preparar la cena, jugar a un juego de cartas favorito, o incluso vestirse. Una persona con demencia puede empezar a tener problemas para completar estas tareas. Por ejemplo, pueden olvidar las reglas de un juego que han jugado toda la vida, o no saber cómo llegar a la tienda del barrio a la que han ido durante décadas. O quizás empiezan a tener problemas con la secuencia de pasos necesarios para preparar una comida, como poner el agua a hervir antes de pelar las patatas. No es que se les olvide un ingrediente, es que no saben cómo llevar a cabo todo el proceso. Esto puede manifestarse de formas sutiles al principio, como un poco de torpeza, pero con el tiempo se vuelve más evidente. Imagínense a alguien que siempre ha sido un excelente conductor, y de repente se pierde en rutas conocidas o tiene dificultades para seguir las señales de tráfico. O a alguien que siempre ha cocinado sus platos favoritos y ahora se queda en blanco frente a la nevera, sin saber cómo empezar. Estos son ejemplos de cómo la demencia afecta la memoria procedimental y las habilidades motoras finas que se necesitan para realizar estas tareas. Es una señal de que el cerebro está perdiendo la capacidad de coordinar los pensamientos y las acciones que antes eran automáticas. Es importante no confundir esto con el simple hecho de estar despistado o cansado. Cuando estas dificultades empiezan a ser persistentes y afectan a actividades diarias esenciales, es una señal de que algo más profundo podría estar sucediendo. El cuarto signo temprano de la demencia que debemos tener en cuenta es la confusión con el tiempo o el lugar. Esto va más allá de olvidar qué día es la semana de vez en cuando, algo que le puede ocurrir a cualquiera. Aquí hablamos de una desorientación mucho más profunda. Una persona puede perder la noción de las fechas, las estaciones del año o incluso el paso del tiempo. Por ejemplo, podrían pensar que estamos en verano cuando es invierno, o que un evento que ocurrió hace años sucedió ayer mismo. Lo que es aún más preocupante es cuando se desorientan en lugares familiares. Esto significa que pueden no recordar dónde están, cómo llegaron allí o cómo volver a casa. Imaginen a alguien que vive en su misma casa desde hace décadas y, de repente, se siente perdido dentro de ella. No sabe dónde está el baño o la cocina, o salir a dar un paseo por el barrio de toda la vida y no saber cómo regresar, a pesar de haberlo hecho miles de veces. Esta confusión no es solo un despiste. Es una alteración en la capacidad del cerebro para procesar la información espacial y temporal. Pueden olvidarse de dónde están, o de cómo llegaron allí, o incluso del día del año. Esto puede generar mucha ansiedad y miedo tanto para la persona como para sus cuidadores. Es importante observar si esta desorientación es recurrente y si afecta su seguridad, como el riesgo de perderse. Si ven que un ser querido está teniendo problemas para ubicarte en el tiempo o el espacio, es una señal que no debe ignorarse.
Continuando con nuestra lista de señales importantes. El quinto signo a tener en cuenta es la dificultad para comprender imágenes visuales y las relaciones espaciales. Esto puede parecer un poco técnico, pero es bastante sencillo de entender con ejemplos. No estamos hablando de problemas de visión relacionados con la edad, como necesitar gafas nuevas o tener cataratas. Esto es diferente. Una persona con demencia puede empezar a tener dificultades para juzgar distancias, reconocer rostros familiares o interpretar lo que ve. Por ejemplo, pueden tener problemas para leer, no porque no vean las letras, sino porque el cerebro no puede procesar la información visual de manera coherente. Pueden mirarse en un espejo y no reconocerse, o pensar que hay alguien más en la habitación. Pueden tener dificultades para juzgar la distancia al caminar por las escaleras, lo que puede llevar a caídas. Imagínense a alguien que de repente tiene problemas para diferenciar los colores o el contraste, lo que les dificulta identificar objetos en un entorno desordenado, o que no puede reconocer su propia casa en una foto, a pesar de que es su hogar de toda la vida. Otra manifestación puede ser el problema para conducir, no solo por la desorientación que mencionamos antes, sino por la dificultad para interpretar las señales de tráfico, para juzgar la velocidad de otros coches o para aparcar. Estas dificultades visuales espaciales son un indicio de que las áreas del cerebro responsables de procesar la información visual están siendo afectadas. No es un problema de los ojos, sino de cómo el cerebro interpreta lo que los ojos ven. Si observa que su ser querido empieza a tener problemas para navegar por entornos familiares, para reconocer objetos o personas, o para realizar tareas que requieren una buena percepción visual. Preste atención. El sexto signo es la aparición de nuevos problemas con el lenguaje, tanto al hablar como al escribir. Esto es muy común y a menudo bastante notorio. No se trata de un lapsus ocasional al buscar una palabra, algo que todos experimentamos de vez en cuando. Aquí hablamos de algo más persistente y significativo. La persona puede tener dificultades para seguir o participar en una conversación. Pueden detenerse en medio de una frase, sin saber cómo continuar, o repetir lo mismo una y otra vez. Se les hace muy difícil encontrar la palabra correcta para describir algo, a menudo sustituyéndola por una palabra incorrecta o una descripción vaga, como decir, aquello que sirve para sentarse, en lugar de silla. Imagínense a alguien que siempre ha sido muy elocuente y, de repente, lucha por encontrar las palabras adecuadas para expresar sus pensamientos, o su vocabulario se reduce drásticamente. También pueden tener dificultades para comprender lo que otros dicen, incluso en conversaciones sencillas. En cuanto a la escritura, pueden tener problemas para organizar sus pensamientos en un texto, para deletrear palabras o para seguir una gramática básica. Un ejemplo claro es cuando alguien empieza a tener problemas para seguir una receta o las instrucciones de un electrodoméstico porque no puede procesar el lenguaje escrito. Esto no solo afecta la comunicación, sino que también puede llevar a la frustración y al aislamiento. Cuando estas dificultades con el lenguaje se vuelven persistentes y afectan la capacidad de la persona para comunicarse eficazmente, es una señal muy importante. El séptimo signo que no debemos ignorar es la tendencia a extraviar objetos y la incapacidad de recordar los pasos para encontrarlos. Todos hemos perdido las llaves o el teléfono en algún momento, ¿verdad? Pero en la demencia, esto va un paso más allá. La persona puede guardar objetos en lugares completamente inusuales, como poner el mando de la televisión en la nevera o las gafas en el azucarero. Y lo que es más crucial, no son capaces de recordar cómo llegaron allí o de qué forma pueden volver a sus pasos para encontrarlos. No solo olvidan dónde lo pusieron, sino que pierden la capacidad de razonar lógicamente para buscarlo. Es como si el proceso mental de retrasar los pasos se hubiera borrado. Además, pueden acusar a otras personas de robarles cosas, porque no pueden comprender que ellos mismos fueron quienes las extraviaron. Imaginen a una persona que siempre ha sido muy ordenada
y de repente empiezan a aparecer objetos importantes en los lugares más extraños, o que se desesperan y se enfadan al no encontrar algo, porque no tienen la capacidad de recordar dónde lo dejaron ni cómo buscarlo de manera sistemática. Esta incapacidad de recordar dónde se colocaron los objetos y la tendencia a culpar a otros es una señal de que la memoria y las funciones cognitivas que permiten la organización y el recuerdo están siendo gravemente afectadas. Es más que un simple despiste. Es una alteración en la forma en que el cerebro procesa y almacena la información sobre la ubicación de los objetos y la secuencia de eventos. Ahora, pasemos al octavo signo, que es una disminución o un juicio pobre. Esto se manifiesta en la toma de decisiones que no son lógicas o que no son apropiadas para la situación. Las personas con demencia pueden empezar a tomar decisiones financieras extrañas, como regalar grandes sumas de dinero a desconocidos o caer en estafas fácilmente. O pueden descuidar su higiene personal, dejar de bañarse o de cambiarse de ropa con la regularidad habitual. También pueden vestirse de forma inapropiada para el clima, como ponerse ropa de abrigo en un día caluroso o viceversa. Imaginen a alguien que siempre ha sido muy prudente con su dinero, y de repente empieza a hacer compras impulsivas y sin sentido, o a donar grandes cantidades a causas dudosas que antes no le interesaban, o que descuidan su alimentación, comiendo siempre lo mismo o alimentos que no son saludables, a pesar de haber sido muy cuidadosos con su dieta. Este deterioro en el juicio no es una cuestión de cambio de opinión o hacer lo que les da la gana, sino una verdadera dificultad para evaluar las consecuencias de sus acciones y para tomar decisiones sensatas. Es una señal de que la parte del cerebro que procesa el razonamiento y la toma de decisiones está siendo afectada. Es crucial estar atentos a estos cambios, ya que pueden poner en riesgo la seguridad financiera y personal de la persona. El noveno signo es un cambio significativo en el estado de ánimo o la personalidad. Esto puede ser muy difícil de asimilar, ya que la persona puede volverse irreconocible en su comportamiento y emociones. Pueden volverse confundidos, sospechosos, deprimidos, ansiosos o temerosos. De repente, una persona que siempre fue extrovertida y alegre puede volverse retraída y apática, perdiendo el interés en actividades que antes disfrutaba. O una persona que era tranquila y paciente puede volverse irritable y agresiva sin razón aparente. Imaginen a alguien que siempre ha sido el alma de la fiesta y ahora se niega a salir de casa, se aísla de sus amigos y familiares y muestra poco interés en la vida, o que de repente se vuelve muy desconfiado, pensando que le roban o que la gente conspira contra ellos. También pueden experimentar cambios de humor muy rápidos, pasando de la felicidad a la tristeza o la ira en cuestión de minutos. Estos cambios no son simplemente mal humor o cosas de la edad. Son un reflejo de los cambios que ocurren en el cerebro, que afectan las emociones y el comportamiento. Pueden sentirse desorientados y abrumados, y esto se manifiesta en su personalidad. Es importante reconocer que estos cambios no son intencionados, sino una consecuencia de la enfermedad. Si notan cambios drásticos y persistentes en la personalidad o el estado de ánimo de un ser querido, es una señal de alerta. Y el décimo y último signo es el abandono de las actividades laborales o sociales. Esto va más allá de simplemente querer relajarse más en la jubilación. Una persona con demencia puede empezar a perder la iniciativa en sus pasatiempos, sus proyectos laborales o sus actividades sociales. Pueden dejar de practicar deportes que antes les encantaban, abandonar sus aficiones o evitar reuniones sociales. Se les hace difícil seguir el ritmo de una conversación o de un programa de televisión complejo, y prefieren quedarse solos o hacer actividades que no requieran mucha interacción o esfuerzo mental. Imaginen a alguien que antes disfrutaba de las reuniones familiares, de ir al club social o de sus clases de baile. Y de repente, encuentra excusas para no ir.
o simplemente se niega a participar. Pueden sentirse avergonzados o frustrados por sus dificultades cognitivas, y por eso optan por aislarse. Este abandono no es un signo de pereza, sino de una incapacidad creciente para participar en actividades complejas y mantener interacciones sociales significativas. Es una señal de que la enfermedad está afectando su motivación, su energía y su capacidad para disfrutar de la vida como antes. Hemos recorrido los 10 signos tempranos de la demencia que nunca deberíamos ignorar. Y sé que puede parecer mucha información, incluso abrumadora. Hemos hablado de la pérdida de memoria que interfiere con la vida diaria, las dificultades para planificar y resolver problemas, la incapacidad de completar tareas cotidianas familiares, la confusión con el tiempo o el lugar, y los problemas con la comprensión visual y espacial. También hemos explorado los nuevos desafíos con el lenguaje al hablar o escribir, la tendencia a extraviar objetos y no poder rastrearlos, la disminución o el juicio pobre, los cambios notables en el estado de ánimo o la personalidad. Y finalmente, el abandono de las actividades laborales o sociales. Pero lo más importante que quiero que recuerden de todo esto es lo siguiente. La información es poder. Pero no para asustarse, sino para actuar con amor y con conocimiento. Estos signos no son una sentencia, sino una guía. Si identifican uno o varios de estos indicios en ustedes mismos o en un ser querido, no entren en pánico. Este conocimiento es una invitación a la acción, a buscar el consejo de un profesional de la salud, como su médico de cabecera. Es el primer paso crucial para obtener un diagnóstico preciso y, si es necesario, explorar las opciones de tratamiento y apoyo disponibles. Recuerden, pequeños cambios, como llevar un estilo de vida saludable, mantenerse activo mental y físicamente, y tener una dieta equilibrada, son siempre beneficiosos para la salud de nuestro cerebro a cualquier edad. Cada pequeño esfuerzo cuenta y puede hacer una gran diferencia en su salud y felicidad. No están solos en este camino. Hay comunidades, recursos y profesionales dispuestos a ofrecer apoyo y orientación. Les animo a compartir sus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. ¿Han notado alguna de estas señales en ustedes mismos o en un ser querido? ¿Qué consejos darían a otros que estén pasando por una situación similar? Sus historias pueden ser una fuente de consuelo y aprendizaje para muchas personas. Y si este video les ha parecido útil, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal. Así, no se perderán más contenido valioso sobre cómo vivir una vida plena y saludable en cada etapa. Sigamos aprendiendo y cuidándonos mutuamente. Vivan su mejor vida a cualquier edad.